Zenbatekoa. Eta gero, falta da gure lehendakari ordea. Hauek gela guztia dira atentzio zuzena egiteko. Eta hain zuzen hemen asko egiten dugu gure iniziatiba ziketakoa, eta horrelako laguntza ematen dugu. Normalean... Hori hemen, Gipuzkoan gaia osoa. Udalerrietan jokatutakoak, eta gutxi gora bera, batzargela bat, eta batzargela honetan dago SAT zerbitzua, mailako kooperatiba osatzen dugu, eta bertan ditugu, bai, atara kontua 55 konkursotan hartzen dugula partxe, orduan. Hor dago adoptia ambito horretan, badaukagu jente espertoa eta oso posible. Representazioa gara eta badaukagu ez, eta badaukagu ere nahi dugu, pizka nahi duguna egiteko... Eta bideokonferentzien dauden lankideak hor daude. Que es el objetivo que nos une tanto al Departamento de Empleo y Política que tanto nos gusta. Este programa se enmarca en el Fondo Público Inor Atzean. Lau diapositibetan nahi neuke barriro ere bai azaltzen hori. Izaera konkretu hori. Kokatuta eta bertako Euroko 95ko biztan garrantzitsu bat egin genuen, nun balore kooperatiboetan oinarritu. Una situación un poco ya la que estamos hablando, un poco también. Vuestros puntos de vista sobre la realidad de la infancia en situación de riesgo, en situación de exclusión o pobreza, que se ha visto derivada. Behar bezala hasteko guztioi sailburuengandik hasi eta baita agintzari Zabalduz, Irube edo Bogan taldearen kooperatibaren arduradunoi eta kide guztioi pantailaz jarraitzen duzuen guztiok ere aurrez aurre zaituzte dalarik eguerdion edo egunon. Egunon eta bestetik ere eskerrik asko zuen gonbidapenagatik agintzariren lana zehaztasunez ezagutu egin ahal izateko, ez bakarrik tokia baizik eta zeregina egin beharrekoa eta 3 kooperatiba osatzen duzuenok ere pertsonalki nolabait ezagutu egin ahal izateko. Gaurko bilera honetan, beraz, zuen zeregina eta proiektuak sakontasunez ezagutzeko aukera eman egin diguzue. Eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi orain arte, bai Mikel, Josu, Janire eta gainontzeko guztiok ere parte hartuko duzuelarik, bai zuekin lankidetzan ari direna pertsona guztiei ere. Nos habéis dado la oportunidad de escucharos directamente hasta el momento, de conocer lo que hasta el momento hemos podido saber con detalle, de conocer el sentido y los objetivos de vuestros proyectos. Comprendemos mejor los problemas que enfrentáis en este periodo COVID. Ya antes del propio periodo COVID ha sido muy enriquecedor saber de lo que es el detalle de todas las iniciativas, de todas las acciones que Agintzari y el Grupo Bogan lleváis adelante, pero también conocemos con mayor detalle las respuestas que estáis ofreciendo en este tiempo de lo que es el periodo que podríamos denominar COVID. Habéis adoptado una actitud proactiva, como se está demostrando en las explicaciones hasta el momento. Respondéis con vuestra experiencia y saber hacer a las nuevas necesidades que han surgido como consecuencia de esta crisis sanitaria. En la cooperativa Agintzari Bogan, junto con Agintzari Zabalduz e Irube en Bogan, trabajáis, por lo que habéis dicho, más de 700 personas, 760 personas aproximadamente, de los cuales el 31%, si no he cogido mal los datos, del género femenino. 71, 31 he dicho, 71, efectivamente. Ya me parecía a mí que 31 en este ámbito era muy poco, 71%, y sí el 96% con una titulación universitaria de alta especialización además. Representáis el espíritu de entrega, trabajo en equipo e ilusión del tercer sector social en Euskadi.
Por lo tanto, una suma de profesionalidad y de voluntariado, que también habéis hecho mención, con las horas semanales también de voluntariado cada uno tiene que aportar y que supone una aportación fundamental para nuestro país. Inor atzean utzi gabe, aipatu egin duzu. Inor atzean utzi gabe da erabiltzen ari garen sedea. Badakizue Jaurlaritzak ere hainbat aldiz esan egin duena gauza bera eta zuekin partekatu egiten duguna. Egoera berezi eta zail honetan, areagotu eta indartu egin behar dugu partekatzen dugun helburu hori. Guk, kasu honetan, COVID-19 eraginaren aldi honetan, garai honetan, erabiltzen ari garena da guztion artean, eta guztion artean egin behar dugun sedea da. El leitmotiv que late al hacer frente a las consecuencias de la pandemia que estamos padeciendo es, por lo tanto, no dejar a nadie atrás. Señor atzean utzi gabe, no dejar a nadie atrás. La prioridad es evitar situaciones de riesgo, de exclusión, de pobreza, derivadas o agravadas por el COVID-19 en este caso. Estáis demostrando, por lo tanto, capacidad de adaptación para proponer soluciones y oportunidades, allí donde inicialmente solo se ven riesgos y peligros. Mencionabais también los factores positivos frente a lo que pudieran ser los miedos y los factores negativos que también vienen aflorando como consecuencia de esta situación afectada por el COVID-19. Estáis demostrando capacidad de adaptación para proponer soluciones y oportunidades allí donde inicialmente, como digo, solamente se veían riesgos o solamente se veían peligros. Escuchándoos hoy, aprecio la construcción colectiva y en red. Habéis mencionado también el trabajo en red en esta última mención que hacías, Josu, y que hacías, Miquel, también, trabajar en red y generar red de cara al futuro. Y aprecio, por lo tanto, esa construcción colectiva para los problemas de este fondo. Es un modelo de trabajo y de colaboración público-privado el que nosotros reflejamos aquí en esta reunión, en este encuentro con todas y con todos vosotros. Escuchándoos también constato que la respuesta a las difíciles situaciones creadas por el coronavirus está fortaleciendo los valores de la solidaridad y está fortaleciendo también los valores del aprendizaje mutuo, también el sentido de la colaboración de las entidades más grandes que apoyan la gestión de las más pequeñas. Comentabais también un poco la filosofía de lo que es Bogan como cooperativa dentro de lo que es también una suma de fuerzas de las tres cooperativas que la conformáis. Y gracias a vuestra actitud y digna de elogio, esta crisis sanitaria que estamos afrontando y que estamos enfrentando, esta crisis sanitaria que ya va teniendo también reflejo en una crisis económica y una crisis social, puede convertirse en una oportunidad, tanto para fortalecer nuestro sistema de protección social como para impulsar el tercer sector con el que contamos en Euskadi. Termino en esta intervención, en presencia de las dos Sailburu y la Sailburu Orde, termino reafirmando el compromiso del Gobierno vasco con la infancia más vulnerable. Es un compromiso firme. Tenéis vosotras y vosotros en construcción un sólido programa también contra la brecha digital infantil. Estamos aquí los representantes de los dos departamentos. Tenemos un programa impulsado, por lo tanto, por los departamentos de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Lide, como también el Departamento de Educación, con Cristina, los dos departamentos del Gobierno vasco en el que participan una decena de entidades sociales. Su nombre expresa con claridad el objetivo. La última mención ha sido a la explicación del proyecto Aukerak Suspertzen. Aukerak Suspertzen, que es un programa comunitario de refuerzo educativo fuera del aula, y se trata de ayudar a recuperar oportunidades. Vais a realizar, por lo último que estabais explicando, el diagnóstico de las necesidades del refuerzo escolar desde el ámbito comunitario, también en colaboración con los servicios de base municipales, y vais a crear, por lo tanto, una plataforma que sirva de apoyo a entidades y voluntariado para atender a la infancia más vulnerable. En definitiva, vais a contribuir
a seguir reduciendo la brecha digital fuera de las aulas. Y este objetivo merece todo el trabajo que podamos compartir desde los dos departamentos y también desde lo que es la lehendakaritza del Gobierno vasco. Bizi dugun egoeran, beraz, arrakala digitala areagotzeko arriskua ekiditea lortu behar dugu denon artean. Hori da abian jartzen ari garen aukerak suspertzen programaren helburua bi sailen artean eta baita zuekin batera partekatzen duguna. Beraz, eskertu egiten dizuegu zuen ekarpena. Elkarlana indartu behar dugu partekatzen dugun helburu hori lortzeko. Agintzari Zabalduz Irube, Agintzari Bogan, ha adquirido el compromiso de ser la entidad cabecera en este proyecto y hoy en este encuentro, en esta reunión, en este acto, yo os lo quería agradecer acompañado de las dos sailburu y de la sailburuorde. Beraz, zorionak Agintzari, zorionak baita Zabalduz, zorionak Irube, guztioi, zorionak Bogan taldeari, eta bereziki zorionak emateaz gain eskerrik asko. Eskerrik asko denoi eta egun ona izan dezazuela guztiok. Eta 2000 urtean baita ere onura publiko